Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos hoy transmitiendo siempre desde estos estudios naturales de su canal, aquí en este día domingo 10 de octubre del año 2021. Y cuando decimos octubre, aquí por El Salvador, Centroamérica, ya estamos hablando ya de otoño. Otoño, también nuestro país se caracteriza de que cuando el mes de octubre está entrando en su plenitud, tenemos unos vientos muy deliciosos y, por qué no decirlo, vientos primaverales. Vamos a leer hoy en el libro de, en la carta a los Romanos, el remanente de Israel. Y cuando hablamos de remanente debemos de entender que remanente es una porción, una parte que se separa, que se aparta, que se clasifica y que se tiene como una cosa muy especial, un remanente. Dice pues la palabra de Dios en Romanos capítulo 11 versículo 1. Y por cierto, el título de este sermón, así se llama, el remanente de Israel. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, ¿de qué está hablando aquí el profeta, el apóstol Pablo? Esta sección prácticamente es casi de preguntas, haciéndose una pregunta lógica que sale de el anterior capítulo, en el capítulo 10, donde entre varios temas habla ahí de que Señor, cita a Pablo aquel texto de Isaías, cuando le dice: Señor, ¿quién ha oído nuestra predicación que hemos hablado, que hemos predicado? Entonces también así continúa el texto donde dice que la fe es por el oír y por el oír la palabra. Entonces el pueblo de Israel, pues según narra aquí Pablo, pues ya ha oído el mensaje, el evangelio de Jesucristo. Ya no es por obra, sino que es por gracia. Entonces pues esta parte dice: ¿acaso es una permanente separación divina de Israel por su rechazo a Cristo? O sea, esa es una ¿cómo diría yo? Una pregunta que nos hacemos. De esto depende que pueda confiarse en que Dios cumpla con sus promesas incondicionales a la nación de Israel. Dios no miente, y si lo tiene para Israel una porción, la tiene. Entonces dice, versículo 2, Romanos 11, 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis que Elías dice en la Escritura, y cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Elías, hubo un tiempo que Elías le dijo al Señor: Señor, a tus profetas han dado muerte, mire qué terrible, y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Eso lo dijo el profeta Elías cuando estaba pero muy afligido, angustiado, y eso está en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, en el versículo 10 y 14, en donde él dice que: Señor, yo, mira que me están persiguiendo para matarme y solo yo he quedado. Entonces dice, pero en el versículo 4, pero ¿qué dice la divina respuesta? Vamos a leer esta respuesta de Dios para con Elías, y nosotros volveremos a este texto bíblico, pero busquemos entonces Primero de Reyes, capítulo 19, 10 y 14. Busquemos pues, para eso es la Biblia.
Primero de Reyes, capítulo 19. Por aquí está. Mire que a veces estar así es un poco incómodo, pero vamos. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo, aquí está, 14. Dice, Elías huye a Horeb. Y en el versículo 14 dice, y respondió, cuando le dice Dios, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Así dijo Elías cuando estaba huyendo. Él creía que solamente él se había quedado. Versículo 15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninji, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo de Safat. Y dice en el versículo 18, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Mire qué hermoso. Y entonces esta es la cita que hace Pablo cuando les está hablando acerca de Israel, de su pueblo amado, porque él amaba. Acuérdense que Pablo era judío, israelita, aquí lo acaba de describir. Entonces, pero ¿qué dice? Estoy en Romanos 11:4 ya, pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas de delante de Baal. Entonces, hermanos, es el remanente que Dios le estaba diciendo que había quedado de Israel. Y debo de mencionar que seguramente usted y yo somos también parte de ese remanente. El remanente que queda ya, hermanos. Ya no, la gente ya no quiere oír de la palabra de Dios, y de los que tienen esa, diría yo, la bendición que tenemos. Entonces, dice pues, así también, dice en el versículo 5, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Somos nosotros ese remanente, hermano. Si bien es cierto, el pueblo de Israel tiene un trato, o Dios tiene un trato con ellos, Jesús tiene un trato también con su iglesia. Dios mismo nos ha prometido por medio de Jesucristo de que nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesús. Y dice, versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Voy a decirlo despacio. Lo que está citando Pablo a los romanos acá, dándole la explicación de que la salvación no es por obra, sino que por gracia. Lo voy a repetir. Dice en el versículo 6, y si por gracia, o sea, ha quedado el remanente, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, pues. La gracia es gratis, es un regalo. Y las obras son esfuerzos que hacen los hombres. Perfecto. Entonces, dice, y si por obras, si la salvación fuera por obras, ya no es gracia, ya no es un regalo. De otra manera, la obra ya no es obra. O sea, esas obras que se hacen, pues no sirven para nada. Versículo 7. ¿Qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Hermanos míos, hemos sido escogidos por Dios, porque Él fue Dios por medio de Jesucristo, que nos buscó, nos encontró
y nos dio por su divina misericordia la salvación. ¿Se acuerdan? En Efesios 2, 8, 9 dice que pues por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto dice, no de vosotros, pues es don de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe que la salvación la obtuvo por obtener algo. Entonces, versículo 7, pues, ¿qué? Pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Hermanos, mucho se les ha predicado a la gente. Igualmente Dios tiene un trato con su pueblo Israel, repito. Nosotros, Jesús tiene un trato con nosotros. La gracia. Mucha gente hasta este día, domingo 10 de octubre del año 2021, se molesta cuando usted y yo le hablamos de Jesucristo. Se molesta cuando le hablamos y le decimos que la salvación no es por obras, ni por ritos, ni por nada, sino que por gracia. El único que salva es Jesucristo, no hay nada más. No hay que hacer nada. He dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Tenía un buen amigo, que después aceptó a Cristo. Pero mientras él era muy religioso, por cierto, se conocía en el ámbito de amistad que teníamos por varios amigos, que él era hijo de un sacerdote. Punto y aparte. Pero él me decía, no hombre, ¿cómo vas a creer que va a ser así? Que solo por decir yo te acepto Jesucristo como Señor y Salvador, ya sos salvo. No es solo decir, es creer. Ahí está la parte. No es decirlo, porque decirlo cualquiera lo dice. Es creer de que Jesús es el Señor, y que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y decir, pues sí, pero es que eso no lo entiendo. Es que porque tú piensas en las obras y nosotros creemos sin obras, porque Dios nos dio por su misericordia, por su gracia, nos regaló la salvación. No tenemos que hacer nada. Entonces Israel dice en el versículo 9, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, y en tropezadero y en retribución. Se han escurecido sus ojos para que no vean, y agóbiale la espalda para siempre. Entonces, hermanos míos y amigos míos, algunas gentes se les está hablando del Evangelio y no quieren. Algunos se les dice, se les predica, se les enseña la palabra de Dios, pero no quieren. Yo voy a regresar a Romanos en el capítulo 10. Fíjense que dice 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Porque si la gente dice Dios mío, pero Dios mío, ¿cuál Dios pues? ¿El Dios de la religión? ¿El Dios de las estampitas, por decir algo? ¿O el Dios que está en los cielos? ¿O el Dios que vive en tu corazón? Porque si Dios vive en tu corazón, no andas pidiendo a nadie más que a Dios. Entonces, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pues sí, han oído un Dios, un Cristo histórico, pero no un Cristo espiritual. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y aquí está. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas obras. Y mire, mas no todos obedecieron al Evangelio. Que aquí estamos hablando, no todos han obedecido al Evangelio, ¿no? Atención. Dice, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Ve usted lo que predicamos? Hay algunos que dicen que sí, pero no creen.
Y dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír esto, oír que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. Y el oír por la palabra de Dios. El oír, es abrir el corazón, es por la palabra de Dios. Hermano en Cristo, tú ya oíste, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estás tu relación con el Señor? ¿Cómo estás en estos tiempos postreros? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Acuérdate que estamos esperando la venida y el arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el arrebatamiento. Eso es lo que nos estamos esperando. Y la pregunta es, ¿y tú te vas? Cuando el Señor arrebata su iglesia, ¿te vas o te quedas? Así que pues la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios bendiga en este domingo 10 de octubre, que la palabra de Dios hoy predicada haya quedado impregnada en tu corazón. Bendiciones por donde quiera que estén.